cielo abierto, y he aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, porque cuando venga por segunda vez, el Señor Jesús vendrá a juzgar y a pelear para derrotar de una vez y para siempre a las fuerzas del mal. Pero esta vez en Jerusalén llegó en paz y lloró sobre la ciudad. De manera que la Biblia señala este pasaje como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Para el Señor Jesús fue todo menos una entrada triunfal. ¿Y sus discípulos? ¿Qué pasa con sus discípulos? Como la mayoría de las veces, y lo veíamos en la mañana, en la dominical también, se han de haber estado rascando la cabeza porque no entendían. No entendían por qué, si después de que la gente en varias ocasiones lo había querido matar y hoy lo aclamaban como su rey, se habían desbordado en las calles para recibirle, Jesús estaba llorando. ¿Por qué? Y se han de haber preguntado también, un asno, ¿por qué un asno? Ahora, déjeme decirle una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a ver los asnos que hay aquí. Son asnos grandes o altos. Los asnos del Medio Oriente no son así. Son animales pequeños. Muy resistentes, eso sí, pero pequeños. De manera que casi le puedo asegurar que los pies del Señor Jesús iban arrastrando en el camino. Y yo me imagino a los discípulos pensando, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué el Señor hace lo que hace? Y a veces así nos pasa a nosotros también. Pero el Señor hace lo que hace por una razón, por una buena razón. Juan estaba ahí. Juan, el que escribió este pasaje y todo el Evangelio, era parte de los discípulos. Era parte de los que se estaban rascando la cabeza porque no entendían a su maestro. Y por eso él escribe, él se confiesa en el versículo 16. Él dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. Y de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo, hermanos. El Señor Jesús les prometió que cuando Él se fuera, les iba a enviar al Espíritu Santo, y Él les dijo, Él les va a confirmar todas las cosas. Y a partir de Pentecostés, las cosas empezaron a caer en su lugar, y entonces dijeron, pues si Zacarías ya había dicho, pues si desde Génesis estaba, con razón. Si nuestro Señor es el príncipe de paz. Y entonces todo quedó claro. Y entonces esos pescadores, hermanos, se convirtieron en los teólogos más grandes que han existido jamás. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron al maestro más grande que jamás ha existido. Porque el Espíritu Santo les recordó todas las cosas. ¿Por qué cree que se escribió el Nuevo Testamento, hermanos? Porque el Espíritu Santo permitió que los apóstoles recordaran la enseñanza de Cristo y la aplicaran en sus vidas y luego la aplicaran a la iglesia y después lo dejaran plasmado para la eternidad. De manera que Jesús cumplió al pie de la letra las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús cumplió al pie de la letra las profecías acerca del Mesías que estaban escritas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, hermanos.
Porque Jesús es el Mesías y porque la Biblia es la palabra de Dios. Y esa es la prueba más grande de las dos cosas. Una, de que la Biblia es la palabra de Dios, porque lo que profetizó se cumplió. Y es la prueba más grande también de que Jesús es el Hijo de Dios, porque lo que estaba profetizado acerca del Hijo de Dios que vendría, se cumplió todo al pie de la letra en la persona de Jesucristo. Y rápidamente vamos a ver el otro punto que prueba su legitimidad como el Rey de Israel. Ese otro punto fueron los milagros que realizó. Quizá el más grande, dijimos, y el más dramático de todos, la resurrección de Lázaro. Porque Lázaro, recuerde, ya llevaba 4 días de muerto. Hermanos, ¿quién ha estado en un funeral? Yo creo que todos, ¿no? Todos. Y hemos visto un cadáver. Son cadáveres que ahora los maquillan y pareciera que están dormidos, pero es evidente que son cadáveres. Bueno, Lázaro llevaba 4 días de muerto. Era un cadáver que ya había entrado en la etapa de putrefacción. Y sin embargo Jesucristo le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. Yo me imagino que no muy convencido de que era lo mejor. Porque, hombre, Lázaro ya estaba en el cielo. Lázaro ya estaba gozando de su estado de glorificación. Y vas para atrás. Pero bueno, era una orden del maestro y había que cumplirla. Ahora, ¿por qué los milagros son una prueba contundente de la divinidad de Jesús? Hermanos, porque por definición los milagros trascienden a la naturaleza. Y solo alguien que trasciende la naturaleza es capaz de llevarlos a cabo. Nicodemo no entendía muchas cosas, pero sí entendía eso. Por eso le digo a Jesús: sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. La segunda gran prueba, pues, de la divinidad de Jesús y su afirmación de ser el Mesías fue el hecho que él realizó los milagros. Mire cómo afectó a la realidad, o esta realidad, a la gente. Versículo 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ellos estaban convencidos, hermanos, y por eso daban testimonio. Para ellos no había ninguna duda. Es que piénselo usted por un momento. Si usted hubiera estado al pie de esa tumba y hubiera estado 4 días de duelo con las hermanas de Lázaro, Marta y María, y habían visto que la gente ponía en el sepulcro a Lázaro y que habían puesto la piedra en el sepulcro, y usted está ahí y ve que Jesús llega, ora y luego le dice a Lázaro: ven fuera, y ve que Lázaro viene. No me imagino cómo alguien que ve eso puede dudar. ¿Cómo vas a dudar si estás viendo el poder de Dios manifestado? Ellos estaban convencidos, porque los milagros son un poderoso testimonio. Y donde quiera que fuera, Jesús hacía milagros. Por eso la gente que los vio estaba convencido. Ahí lo tiene, pues. Las dos más grandes pruebas de que Jesús es quien dijo que es. Las dos grandes pruebas que le otorgaron el derecho de recibir la aclamación de la gente el día del Domingo de Palmas. Profecía y milagros. No se necesita más evidencia. Jesús es el Mesías. Eso está fuera de discusión.
Lo que queda abierto a la discusión es: ¿qué va a hacer usted con ese Mesías? ¿Qué voy a hacer yo con ese Mesías? La gente que lo aclamó, luego pidió su muerte a gritos. Pilato, que preguntó: ¿qué debo hacer con Jesús llamado el Cristo?, se acobardó y lo entregó a muerte. Los fariseos se atrevieron a decir: que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos. Así que yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué va a hacer usted con Jesucristo de Nazaret? Porque de la respuesta que usted y yo demos a esa pregunta depende en dónde pasaremos la eternidad. Juan nos da la respuesta. ¿Qué pasa cuando uno recibe la salvación que Jesucristo vino a ofrecer al mundo? ¿Y qué pasa cuando uno la rechaza? Porque no hay más que dos alternativas. Una es consecuencia de cada acción. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hay una consecuencia. Si lo rechazamos, hay otra consecuencia y nada más. Juan 3, 17 y 18. La Biblia dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso vino Cristo, a pagar por sus pecados y por mis pecados, a clavarlos en la cruz, a pagar la deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. El 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera, hermano, que yo le invito que si no ha recibido en su corazón a Jesús como su Rey, como su Salvador, como el Señor de su vida, lo haga ya. Porque esa decisión es una decisión que tiene eco ahora y en la eternidad. Vamos a orar.